Ustedes saben que en filosofía hay un criterio fundamental, un axioma en filosofía que antes de cualquier discusión, para que sea coherente, para que tenga sentido, la primera cosa que se hace es establecer definiciones. Es decir, cuando uno va a argumentar, pues lo primero que hace es hacer definiciones para que haya comprensión. Quiere decir, en una buena discusión filosófica, un piano puede ser un piano, o puede ser una isla, puede ser un árbol, puede ser cualquier cosa. Lo importante es definirlo. Es decir, a los fines de esta discusión, esto va a ser un árbol. Y así no quiere decir que la gente tiene que estar de acuerdo, pero la gente tiene que entender que cuando se usa, pues se usa en ese sentido. En el trabajo que yo hago, que es un trabajo que tiene que ver con formación, tiene que ver con la parte conceptual de la fe cristiana. Es decir, cuando a mí me invitan, lo primero que yo pregunto es qué es lo que esperan de mí, porque hay cosas que yo no puedo hacer, o cosas que yo podría hacer, pero que no quiero hacer. O sea, mi trabajo no es entretener a la gente, no es ponerlas contentas, no es un trabajo de hacerlos que floten o que vayan y vengan al cielo, ¿no? Mi trabajo tiene que ver con pensar. Y hay gente a las que no le gusta pensar. Hay gente a las que le gusta sentir. Yo les voy a explicar. Mire para eso, qué nivel, ¿no? Lo único que a veces cuando me ponen una copa siempre me ponen otra cosa, pero bueno. Sí, una vez yo fui para un seminario en Palma de Mallorca y hice esa broma en un hotel. Y al poco rato llegó una de las mujeres que atendía el hotel y me trajo una copa de vino y me la puso en el púlpito. No sé cómo la gente se sentiría, pero bueno, yo me sentí muy bien. Y fue lo importante. Fíjense, yo me dedico, como les digo, a la parte conceptual de la fe cristiana. Yo trabajo con lo que yo defino como teología concreta. O sea, yo no trabajo con teología de especulación. Hay cosas en la Biblia que no están claras y a la gente le gusta especular con eso. Y unos tienen una idea, otros tienen otra idea. En esa área yo la respeto, pero no intervengo. Yo solamente trabajo con la teología concreta, con lo que uno puede demostrar con las Sagradas Escrituras a prueba de cualquier discusión. Hay cosas en la Biblia que son ambiguas, hay cosas en la Biblia que no están bien definidas. Pero todo lo que en la Biblia es ambiguo o no está bien definido no es fundamental a la fe cristiana. Por ejemplo, cuando ustedes leen lo que Pablo dice a Timoteo, que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe. Eso todavía nadie sabe qué rayo significa. Pablo tiene que haberlo sabido porque si no, no lo hubiera dicho. Y Timoteo tiene que haberlo sabido porque si no, Pablo no se lo hubiera dicho. Pero fuera de Pablo y Timoteo, yo no conozco a nadie que sepa lo que eso significa. Yo considero tener una buena biblioteca. Yo considero tener fuentes que se consideran de autoridad en el mundo de la teología, fuentes de personas que se consideran como eruditas cristianas. Y tampoco ellos saben lo que eso quiere decir. O sea, eso no significa nada. Pero algunos dicen que eso significa esto, que eso significa aquello, que eso significa lo otro. Eso es especulación. O sea, a lo mejor significa eso, a lo mejor no significa eso. Cuando hablan de Apocalipsis también hay un montón de cosas en Apocalipsis que nadie sabe qué es lo que es. Pero se han escrito libros de algunos que creen que son iluminados y que creen que saben lo que eso significa, pero eso no significa nada. Por ejemplo, y lo que yo hablo, lo hablo con todo respeto, y yo respeto a todo el mundo.
respeto lo que la gente cree, lo que la gente no cree. Si no ha cambiado en los últimos meses, en Inglaterra hay un grupo de científicos que todavía creen que la Tierra es plana. Pues ellos tienen derecho a creer eso. Y yo respeto el derecho a ellos creer eso. Ustedes oyen muchas cosas en la iglesia que me da la impresión de que la gente no sabe lo que está diciendo. Por ejemplo, ustedes saben que en los últimos años se ha desarrollado la idea de los apóstoles. Bueno, miren, la gente que usa el concepto de apóstol en este tiempo, en la manera en que lo usan, no tienen ni la más remota idea de lo que eso significa, porque si la tuvieran no lo usarían como lo usan. Es para darles un ejemplo. Ahora, yo respeto eso. Yo respeto a los que se llamen apóstoles hoy, dándole un sentido que no es el sentido del Nuevo Testamento. Yo respeto eso, pero yo no me involucro en eso. Yo solamente trabajo con la parte bíblica que puede ser establecida categóricamente y que puede ser irrefutable, que nadie que conozca la Biblia la puede refutar. Que la puede refutar alguien que ignora la Biblia. Por ejemplo, ustedes a lo mejor han leído o han escuchado personas que dicen de la contradicción que hay entre la ciencia y la Biblia. Bueno, los que dicen que hay contradicción entre la ciencia y la Biblia o no saben lo que es la Biblia o no saben lo que es la ciencia. Pero toda persona que sabe lo que es el método científico y que sabe lo que es la Biblia no encuentra contradicción. Cuando ustedes encuentran algún científico que habla de contradicciones bíblicas, ese científico podrá saber ciencia, pero no sabe Biblia. Porque si supiera Biblia, no podría decir que hay contradicción entre la Biblia y la ciencia. Y cuando ustedes oyen a algún predicador decir que hay contradicción entre la Biblia y la ciencia, ese predicador podrá conocer la Biblia, pero no conoce la ciencia. Porque si conociera la ciencia, sabría que no hay contradicción. No hay ningún criterio bíblico que contradiga un criterio científico. No hay ningún criterio científico que contradiga un criterio bíblico. Cada vez que se habla de contradicción en estas dos disciplinas, la persona que lo dice no conoce una de las dos cosas, o a lo mejor no conoce ninguna de las dos cosas. En el tiempo en que nosotros vivimos, se han filtrado en el mundo de la iglesia muchas ideas que pertenecen a lo que se llama misticismo pagano. Por ejemplo, algunas personas usan el concepto de oración y en la manera en que lo usan están hablando lo que un místico pagano podría decir. ¿Por qué se han colado estas cosas en la vida de la iglesia? Porque hay personas que no saben lo que es la fe cristiana y no saben lo que es misticismo pagano. ¿Cómo es que se le puede, como no sé si usan, creo que usan la expresión aquí de venderle gato por liebre? Sí. Bueno, ¿a quién se le puede vender un gato por liebre? A uno que no sabe lo que es un gato ni sabe lo que es una liebre. Pero el que sabe lo que es un gato y el que sabe lo que es una liebre, no se le puede vender gato por liebre. Entonces, ¿por qué es que hay tantas ideas, tantas corrientes paganas dentro de la iglesia de hoy? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es paganismo y no sabe lo que es cristianismo. Al que sabe lo que es cristianismo y sabe lo que es paganismo, esas cosas no le ocurren. Ahora, la iglesia actual, y yo trabajo con todas las denominaciones, ¿sabe? Por ejemplo, para darle un ejemplo reciente, cuando pasé por Madrid, yo tengo un amigo catalán allí en Madrid, y me dijo que a qué iglesia iba, y le dije, pues no sé. Y dice, ¿y de qué denominación son ellos? Digo, pues no sé. Y digo, ¿pero de qué grupo? Y pues no sé. ¿Por qué? Porque me hicieron la invitación, Manel me hizo la invitación, y yo tenía la impresión de que era alguien que yo había conocido en el retiro que tuvimos nosotros del IMSSTE. Yo dije, fue uno de los matrimonios que yo conocí allí que me está invitando. Y no, cuando llegamos aquí fue que nos vimos por primera vez. Porque a mí, donde me invitan, yo voy.
y no averiguo si son muchos, si son pocos, si son pentecostales, si son neopentecostales, si son bautistas conservadores, si son bautistas libres, si son bautistas amarrados, yo no entiendo, presos. Sí, pues si hay libres deben haber prisioneros también. Vaya, en lógica eso es así, te das cuenta. El concepto de libre no puede existir si no existe el concepto de preso. Así que si hay bautistas libres, tienen que haber bautistas presos también. Bien. Yo no pregunto, yo voy a cualquier lugar donde me inviten. En algunos lugares me vuelven a invitar y en otros lugares no me vuelven a invitar. En algunos lugares me vuelven a invitar y yo no quiero regresar. ¿Te das cuenta? Porque es así. Entonces yo voy a todas las denominaciones, a todos los grupos, no me importa si son poquitos, si son muchos, si pueden cubrir los gastos de mi viaje, si no pueden cubrir los gastos de mi viaje, yo no averiguo esas cosas. Cuando me preguntan dónde tú te hospedas, yo digo, bueno, donde ustedes me hospeden. ¿Quieres hospedarte en un hotel o en una casa? Donde ustedes me pongan. ¿Qué tú comes? Lo que ustedes comen. ¿A qué hora tú lo comes? A la hora que lo comen ustedes. ¿A qué hora tú duermes? A la hora que duermen ustedes. ¿A qué hora te despiertas? A la que ustedes se despiertan. Yo no tengo hábitos, no tengo costumbre, ¿te das cuenta? A mí lo que me interesa es servir al Señor. Yo he dormido en todos los sitios, he comido cualquier cosa, y en algunos lugares ha sido un poquito difícil. Una vez en Brasil me dieron una cosa y a mí, yo no acostumbro a preguntar lo que me dan, porque el problema no está en lo que comes, sino en la mente, ¿tú entiendes? Pero se me ocurrió preguntar, ¿y qué es esto que yo estoy comiendo? Y se echaron a reír y yo le decía, no, pero dime qué es lo que dice. No, esto es una comida que comían los esclavos aquí. Y digo, sí, pero explícame. Y no me quisieron explicar. Yo estoy casi seguro que lo que yo comí, si me lo hubieran explicado, me hubiera dado cosas. Pero yo voy a todos los lugares. Yo respeto a todo el mundo. Trabajo con todas las denominaciones. Yo he trabajado inclusive con un monje franciscano en una prisión. Por eso tengo una idea bastante global de lo que es la iglesia cristiana hoy. En mi opinión, la iglesia actual es una iglesia que es altamente sensorial y poco pensante. Y por eso es que hay tanta crisis. Yo explico siempre en la primera reunión que tengo que el trabajo mío tiene que ver no con hacer a la gente sentir, que yo los podría hacer sentir. Porque además de mi educación teológica, mi educación formal tiene que ver con psicología, con sociología y con filosofía. La psicología y la sociología son las dos disciplinas que tienen que ver con la conducta humana. O sea, la sociología tiene que ver con la conducta humana como grupo y la psicología con la conducta humana como individuo. Los que estudian esas disciplinas saben dónde están los códigos para mover las masas en la dirección en que quieran moverla, para hacerle a la gente sentir lo que quiera uno que sientan. A un muchacho de un grupo de canto de una iglesia pentecostal, yo le hice sentir que estaba borracho y el muchacho empezó a sentir los síntomas del mareo y se trató de comprobar haciéndose con el dedo así para ver si estaba mareado, hasta que yo le dije que no estaba, porque yo le hice creer que había tomado una Pepsi Cola con alcohol, con ron. Yo le vi que se estaba tomando una Pepsi Cola, un vaso grande con hielo. Y le dije, oye, yo pensaba que desde que tú no bebías alcohol. Y me dice, no, yo no bebo alcohol. Él venía de una iglesia pentecostal que no toman eso, por lo menos allá en América Latina. Y le digo, no, sí es lo que yo pensé, que tú no tomabas alcohol, pero al verte tomar ese vaso tan grande de Pepsi Cola con ron, pues cambié de idea. No, pero esto no tiene ron. Claro que tiene ron. ¿De dónde tú cogiste la Pepsi Cola? Me dicen, de allí. Digo, mira, Rey, que era la casa donde ensayaba ese grupo, le dije, mira, lo que pasa es que Rey, como él bebe, pero cuando ustedes vienen, pues él no quiere que ustedes sepan que él bebe. Y entonces él tiene Pepsi Colas ya preparadas con ron. Y cuando ustedes se sirven, él les sirve Pepsi Cola a ustedes que no tienen ron. Pero entonces cuando él se sirve con ron y ustedes creen que él está tomando Pepsi Cola, pero no está tomando Pepsi Cola con ron. Y dice, no, pero yo la cogí y digo, ahí es donde tiene Rey las botellas mezcladas. Y no me digas. Y empecé a manipularle su mente
Y al poquito rato el muchacho estaba mareado. Y dice, sí, por eso es que me siento mareado, yo no me había dado cuenta. Y después que ya lo mareé bien y se sentía borracho, entonces le dije que no, que era una Coca-Cola simple. Porque hay un criterio en psicología que dice que lo que es real para una persona es real en sus consecuencias. Que eso, mi querida Charo, que es enfermera, sabe que se usa en medicina lo que llaman placebo. Se le da algo a una persona que es neutral, farmacológicamente no tiene ningún efecto, pero la información que se le da a la persona hace que funcione. Y eso se han hecho pruebas, inclusive con operaciones de las rodillas. Personas con problemas de rodilla ahí probados con radiografías, y se le ha dado, a algunos se ha operado y a otros no se han operado, pero se le ha dado esa información y la recuperación en ambos grupos ha sido la misma, porque la mente tiene una fuerza. Ahora, yo no utilizo esos recursos en la iglesia. Mi trabajo no es hacer sentir a la gente que han sido liberados cuando en realidad no han sido liberados. Mi trabajo es hacer pensar a la gente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando las soluciones en una reunión de iglesia son soluciones psicológicas, pues el efecto dura lo que dura el estímulo. Por eso es que hay gente que en un culto sienten que Dios les habló, que Dios les resolvió el problema, y cuando regresan a la casa al otro día tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque no hubo una solución del problema. Sencillamente hubo estímulos. Pero cuando el estímulo pasa el efecto. ¿Qué sucede? Que cuando en lugar de uno llegar a conclusiones psicológicas, uno llega a conclusiones conceptuales, esas conclusiones son inamovibles. O sea, porque uno está trabajando con el nivel objetivo de la vida y no con el nivel subjetivo. El nivel subjetivo de la vida se contrae y se expande de acuerdo a las circunstancias. El nivel objetivo no. O sea, si usted dice 2 por 2, cuando está deprimido, son igual a qué. En una profunda depresión clínica, usted dice 2 por 2 y son 4. Y cuando usted esté eufórico y dice 2 por 2, ¿cuánto da? 4. ¿Por qué? Porque el nivel objetivo de la vida no está a merced de las circunstancias, no se expande y se contrae. Por eso el gozo cristiano, en términos del Nuevo Testamento, el gozo cristiano en términos del Nuevo Testamento tiene una base conceptual, no tiene una base sensorial. Gozo en el Nuevo Testamento no tiene que ver con nuestras emociones. Se puede expresar a través de nuestras emociones, pero no tiene que ver con nuestras emociones. El gozo en el Nuevo Testamento no es un sentimiento, es un concepto. Tiene que ver con el nivel objetivo de la vida. ¿De dónde deriva el gozo del Nuevo Testamento? Deriva de ideas, no de sentimientos. Deriva de afirmaciones bíblicas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No te dejaré, no te desampararé, sobre ti he fijado mis ojos. De ahí viene el gozo cristiano. Por eso es que ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa? Ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento esta orden: estad siempre gozosos. Es una orden, es un imperativo. O sea, los cristianos, por orden divina, tienen que estar siempre gozosos, no algunas veces gozosos. El no estar siempre gozoso es un pecado. Porque ¿qué es lo que es pecado? Pecado es la violación del mandamiento de Dios. Y cuando la Biblia dice estad siempre gozosos, ese es un mandamiento. Y violar ese mandamiento es lo mismo que violar el mandamiento no matarás, o no fornicarás, no adulterarás. O sea, la gente no acaba de entender qué es lo que es el pecado. El pecado es la violación de un mandamiento divino.
Y el Dios que dice, no matarás, dice, estad siempre gozosos. En el momento en que usted deja de estar gozoso, está pecando. Porque está violando el mandamiento del Señor. Ahora, ¿han leído ustedes en la Biblia, está alguno triste entre vosotros? Es una contradicción. ¿Cómo si me ordenas que esté siempre gozoso, me preguntas que si estoy triste? Preguntarme si estoy triste es preguntarme, ¿has pecado? ¿Estás pecando? ¿Has perdido el gozo? ¿Por qué pueden haber dos ideas aparentemente contradictorias? Porque la tristeza tiene que ver con el nivel sensorial de la vida. Pero el gozo en el Nuevo Testamento tiene que ver con el nivel conceptual de nuestra fe. Por eso yo puedo estar triste y gozoso simultáneamente desde la perspectiva cristiana. Y no es contradicción. Porque la tristeza es la respuesta que da el ser a su circunstancia. O sea, te acabas de comprar un coche, pero como lo compraste al contado, ¿no? Ibas a ir ahora a la oficina para hacerlo, para asegurarlo. Pero en el camino a la oficina para asegurarlo, chocaste y te lo desbarataron. Eso es gozoso, da gozo. ¿Qué gozo tengo de que... No, chico, eso te pone triste. Ahora, si en lugar de haberte pasado eso, cuando tú vas a firmar el cheque, llega tu tío rico y dice, no, sobrino, yo le voy a regalar el coche, no tiene que comprarlo usted. ¿Eso te pone triste o te pone gozoso? Oye, muchacho, qué alegría me ha dado mi tío. Cuando iba a firmar el cheque, mi tío dijo, no, yo se lo regalo, sobrino. Esa es una circunstancia de alegría, de felicidad. Entonces, no hay contradicción porque el gozo cristiano es la constante de la certidumbre de que Dios está con nosotros, de que mi vida está en sus manos, que de allí nadie me puede arrebatar. El gozo cristiano es que nadie puede interferir en mi vida. Ustedes saben que ahora con al asunto de la guerra espiritual, pues hay demonios hasta en la sopa. Donde quiera hay demonios, te das cuenta, y el diablo está atacando, y el diablo esto, y el diablo lo otro. No, mire. En la vida mía, ustedes saben que dice la Biblia que el diablo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Miren, el diablo es un león rugiente si me encuentra fuera de la mano. Pero si me encuentra en la mano, es un siervo de Dios, como cualquier otro ángel. Por eso es que yo no tengo preocupación con el diablo, tengo preocupación con la superficie de su mano. O sea, y aquí yo lo he ilustrado siempre en España, porque España es el único país que yo he visitado donde yo he visto eso, que cuando tú entras a un pueblo hay un letrero con el nombre del pueblo, y cuando sales del pueblo está ese letrero con el mismo nombre pero con una raya roja. O sea, en España tú sabes cuándo estás dentro de Barcelona y cuándo sales de Barcelona. Bueno, la Biblia tiene esos letreros en la geografía de la mano de Dios. Y tú sabes cuándo estás en la mano y cuándo estás fuera de la mano. Entonces, la única preocupación que tiene que tener un cristiano es estar dentro de la mano. Y si está dentro de la mano, la muerte, la vida, el hambre, la hartura, el diablo, los demonios, todo eso está controlado por Dios. Ahora, si te sales de la mano, ya esa es otra historia, ¿te das cuenta? Entonces, el gozo cristiano es que lo que ocurre en su mano es su voluntad. Pero hay cosas que ocurren que dan tristeza. ¿Es claro el concepto? Ahora, con eso es con lo que yo trabajo, con ideas concretas. Otra cosa, y empezamos con el estudio, pero a mí me gusta aclarar al principio para que ustedes sepan lo que les espera, porque en guerra avisada no mueren soldados. Y si esto no es lo que a ustedes les gustan, pues no vengan mañana. O se pueden levantar ahora e irse, que a mí no me ofende. Si se quedan dos, pues yo voy a dar el estudio, porque mi manera de dar un estudio no tiene que ver con si hay mucho o hay poco.
A mí me da mucha gracia porque yo voy a lugares y no llega mucha gente y el pastor me dice, ay Gerardo, perdóname, pero mira, es que tengo gente de vacaciones y gente que está enferma y gente que trabaja. Y le digo, chico, pero ¿y por qué? No, porque nada más hay 3. Bueno, pues estos son los 3 que Dios quiere aquí. Y yo le doy el estudio con la misma satisfacción que si hubieran 1000. Porque, ¿tú entiendes? Yo creo en la soberanía de Dios. Y aquí están los que están. Y los que no están, pues no están. Entonces, si cuando ustedes escuchan lo que yo voy a hacer, no es esto lo que ustedes están buscando. Ah, pero este tipo no brinca, no salva, no salta, no reprende demonios. Esto no es lo que yo estaba buscando. Pues ustedes se van y no me ofenden. Pero los que se quedan saben lo que les espera, porque en guerra avisada no mueren soldados. Fíjense, la otra cosa, y entramos en el estudio. Yo no soy un oráculo divino, eso se cae de la mata, eso lo tienen que darse cuenta ustedes que yo no soy un oráculo divino. Yo no soy un profeta, yo no soy un iluminado, yo no he ayunado 41 días, yo no he tenido visiones, yo no he tenido sueños, yo no he oído voces. Lo único que yo conozco es lo que yo he estudiado, lo que yo he leído. Yo no sé más nada de eso. A mí el Señor no me ha revelado nada, no me ha hablado, así como hay gente que parece que se desayunan con Dios y conversan todas las mañanas y Dios les dice, y tienen la unción más grande de su ministerio. Yo no tengo nada de esas cosas. Yo soy sencillamente un tipo que se dedicó a estudiar la Biblia hace muchos años, a leer, porque me dijeron a mí los misioneros cuando yo era un muchacho que la Biblia era la regla infalible de fe y conducta. Yo dije, pues eso es lo que yo tengo que estudiar. Y yo leo muchísimas otras cosas. Yo leo el libro de los muertos de los egipcios, yo leo el Corán, yo leo cuánta cosa hay, el Kama Sutra, yo leo todas esas cosas, ¿tú entiendes? Pero la fe cristiana está en el Nuevo Testamento. Y lo único que yo enseño es lo que yo puedo probar con el Nuevo Testamento. Por eso ustedes pueden discutir lo que yo diga, lo pueden criticar, pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo. Yo digo algo, ustedes no están de acuerdo, no se preocupen que Jehová no los va a talar. Porque yo no soy la voz de Dios. Yo soy la voz de Gerardo y pues ustedes pueden discutirla, criticarla, con lo que no estén de acuerdo. Ustedes me dicen, Gerardo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero entonces me tienen que decir por qué no están de acuerdo. Ahora no me vayan a decir que no están de acuerdo porque el Señor les reveló a ustedes. Pues ya me ponen en desventaja. O que ustedes se fueron de aquí y se pusieron a orar y el Señor les iluminó. No. Lo único que yo uso es la Biblia. Lo único que ustedes pueden usar para no estar de acuerdo es la Biblia. ¿Se cuentan? ¿Ven qué fácil es? Déjenme ponerles un ejemplo. Yo fui pastor de una señora que un día quiso hablar conmigo en mi oficina y cuando hablamos la señora me dijo, no, pero mire que es que hay un pastor que hace esto. Y le digo, pero mire, señora, lo que pasa es que yo no soy ese pastor. Sí, pero es que es muy bueno lo que él hace porque él esto y lo otro, parece que era un tipo de esto iluminado, ¿no? Y yo le dije, mire, yo lo siento, pero yo no soy él. Y la señora siguió insistiendo con el dichoso pastor ese muchacho. Entonces yo le dije, mire, le voy a decir algo. Si yo tuviera un pastor y tuviera de él la opinión que usted tiene de mí, yo no lo tendría de pastor. Si hay un pastor tan bueno ya que usted hace sufriendo aquí, usted tiene espíritu de mártir. Entonces la señora entendió y no volvió más a la iglesia. Esta semana, este fin de semana que yo voy a estar aquí, que a lo mejor es el último que voy a estar, dependiendo de cómo sean las cosas, ¿no? Ustedes pueden criticar todo lo que yo diga, porque esa es otra de las cosas que ha surgido en los últimos años. Pastores que son la personificación de Dios, que lo que ellos dicen hay que aceptarlo, si no Dios te va a matar. Estás en rebeldía, estás en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Esas son pamplinas, eso se le puede decir a los ingenuos, a los ignorantes, a la gente que es fácil de manipular. Al que piensa no se le puede decir eso, o al que conoce la Biblia no se le puede decir eso. Porque ¿qué es lo que es un pastor en términos de la Biblia? Yo he sido pastor por más de medio siglo, o sea que por bruto que sea debo haber aprendido algo. ¿Qué es lo que es un pastor según la Biblia? Un pastor según la Biblia no es otra cosa que una persona
miembro de la iglesia que hace un trabajo particular. No hay más misterio que eso. Como el diácono, como el tesorero, como el que limpia el templo. ¿No han entendido ustedes en la Biblia que dice que somos un cuerpo? Y hay ojo, hay oreja, hay mano. Pues nada de eso. Y todos los miembros nos dice la Biblia que son iguales. Entonces, ¿de dónde han sacado la superioridad del diácono? Por ejemplo, en algunas iglesias bautistas se llama el primer diácono. Y en algunas iglesias el primer diácono es una cosa seria, ¿sabes? Hasta el pastor le tiene miedo al primer diácono, porque te das cuenta, porque eso es, cuando el primer diácono habla hay que tener cuidado. Entonces, esos son pamplinas, ¿te das cuenta? Cuando habla el pastor, y ahora es el apóstol, muchacho, que le da cobertura a la gente. ¿Qué es eso de cobertura, chicos? Eso se lo inventaron la gente para controlar, para manipular. Aquí somos todos iguales, hijos del Señor, que tenemos acceso a la misma Biblia y por lo tanto tenemos derecho a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo, pero poder probar con el libro del Señor nuestra posición. ¿Es claro eso? Finalmente, yo les estaba diciendo a Manel y a su esposa, a su familia, como yo he trabajado también en universidades, a mí me gusta más el mundo académico que el mundo de la iglesia en lo que se refiere a la enseñanza. Porque en la iglesia el pastor habla y la gente dice amén o no dice amén, pero ahí se acaba la cosa. O ahí empieza la guerra de guerrilla, porque entonces empiezan los grupitos así que no están de acuerdo, pero es en forma subterránea y eso hace mucho daño. Me gusta el mundo académico porque después que yo doy una conferencia, empieza la discusión. Y yo tengo que defender lo que yo dije. Y en la academia lo que gana es el mejor argumento. O sea, si yo no llevo bien preparada mi tesis, me la desbaratan. Y a mí me gusta eso. Es una lástima que en la iglesia no se desarrolle esa idea de que cuando un pastor, un evangelista, un maestro, un iluminado, el que sea, predica, que defienda su tesis. O sea, que haya un momento en la vida de la iglesia donde él tenga que defenderlo, porque la autoridad del que habla en la iglesia está condicionada por su habilidad de articular lo que la Biblia dice. O sea, la autoridad con que yo voy a hablar no es la autoridad de mis años de ministerio, ni la autoridad de mis experiencias. La autoridad de lo que yo hablo está basada en la Biblia. Y si yo no articulo bien la Biblia, pues no hay autoridad. ¿Es claro ese principio? Bien, entonces ya ustedes saben si quieren quedarse o si quieren irse a tomar café, ¿no? O si quieren por cortesía quedarse esta noche y no volver mañana. Y a eso me lo hizo un pastor a mí una vez en una conferencia, que se puso de pie y como era un lugar largo así, yo lo vi que se puso de pie y se fue, pero no sabía por qué se había ido. Pero luego me dijeron que el pastor al salir había dicho, te oigo luego de Ávila. No estuve de acuerdo con lo que yo estaba diciendo y se fue. Así que es muy difícil que lo que me pase aquí sea primera vez que me pasa. ¿Estamos claros, verdad? Pues vamos a trabajar entonces con mayordomía. Ahora es que pueden empezar a grabar, porque todo lo demás era bien. Fíjense ustedes, Manel me mandó un aviso en el que repartieron, creo, donde decía que íbamos a hablar de mayordomía cristiana. Y entonces como el pastor dijo que de eso íbamos a hablar, pues íbamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de eso. Ahora, lo que yo no sé, ¿qué piensan ustedes de lo que es mayordomía cristiana? Y en algunos lugares, quizás no en todos, cuando se habla de mayordomía cristiana, la gente enseguida empieza a pensar en dinero. O sea, en algunos lugares mayordomía cristiana significa diezmos, ofrendas. ¿Te das cuenta? Que esa es otra de las ideas que hay ahora en la iglesia, ¿no? En la iglesia ahora hay cultos donde 20 minutos o 15 es para la predicación y 40 minutos es para coger ofrenda. En algunas iglesias cogen 3, 4 ofrendas. Una es la ofrenda del radio, otra es la ofrenda de la televisión, otra es la ofrenda de los pobres, otra es la ofrenda de los misioneros, otra es la ofrenda de la casa de refugio. Y eso, muchacho, mete miedo, ¿te das cuenta? Y entonces primero a ver los que van a dar de 100 y los que son de 50, los que son de 25 y después entonces los que son de monedas, ¿no? Vamos a pasar para las monedas. Pues no, miren,
La mayordomía que yo enseño no empieza con dinero. El dinero probablemente, si es que lo tratamos, lo vamos a tratar a lo último. Si es que nos da el tiempo para hablar de dinero. Porque de lo que vamos a hablar facilita el dinero sin que se pida. ¿Dan cuenta? La gente le da tanto trabajo porque no empiezan por donde deben de empezar. Fíjense ustedes, para la mayordomía, ¿cuál es el pasaje que nosotros vamos a utilizar como punto de partida? Y para que no vayan a estar desesperados, las 3 horas no son corridas, ¿saben? Dentro de un ratito hay un espacio para tomar café o cualquier otra cosa que no sea café, y comer algunas galletitas o algunas cosas. Miren. Pues fíjense, los versículos de partida son el 1 y el 2 del capítulo 12 de Romanos. Miren cómo dicen estos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Esa parte es fundamental, racional culto. Hay otra traducción que dice culto que corresponde con la razón. Hay otra traducción que dice culto que corresponde con la inteligencia. El culto cristiano es un culto altamente racional, altamente intelectual. La fe cristiana, como hemos dicho, es conceptual. Cualquier cosa que contradiga la razón no viene de Dios. Cualquier cosa que sea de estas cosas raras, extrañas, no viene de Dios. Todo lo que viene de Dios tiene que ser compatible con mi razón, con mi racionalidad, porque mi culto, según la Biblia, es racional. Esa es una diferencia fundamental entre la fe cristiana y el misticismo pagano. En el misticismo pagano, el peor enemigo del misticismo pagano es la razón. Por eso en el misticismo pagano no se piensa, porque pensar es un peligro para todas las ideas equivocadas. Por eso los regímenes de fuerza lo primero que controlan es la educación, porque es muy difícil esclavizar a una persona educada. José Martí, uno de los grandes poetas de la independencia cubana, decía que el hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado. Y Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso todo sistema manipulador condena lo racional, condena el derecho a pensar. Nuestro culto es racional, porque a la persona que piensa es muy difícil manipular. Tú manipulas al que no piensa, al ignorante. Y pensar es importante inclusive para la salud. Si ustedes están al tanto de las últimas informaciones en medicina neurológica, pues ustedes saben que se ha establecido en los últimos años que pensar es un antídoto para el Alzheimer. Las personas que se mantienen intelectualmente activas tienen estadísticamente menos probabilidades de contraer Alzheimer. Y los que llegan a contraer Alzheimer tienen menos probabilidades de que sea grave la situación. Pensar. Y aquí la Biblia dice que nuestro culto es un culto racional. Ahora fíjense, ese culto racional, se van a dar cuenta ustedes, entre el versículo 1 y el versículo 2, el choque que hay. Dice el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento,
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La persona que no piensa, la persona que no desarrolla este culto racional, nunca llega a conocer lo que es la voluntad de Dios. Esa es la otra cosa, que yo me encuentro gente en la iglesia, que me lo encuentro hoy, ¿y qué tal? Pues no, orando, buscando la voluntad de Dios. Y a los 6 meses me lo vuelvo a encontrar, ¿y qué tal? Pues orando, buscando la voluntad de Dios. Digo, concha, eso debe estar muy escondido, muy perdido, pues este tipo lleva 6 meses buscando y no lo encuentra tú. Y me lo encuentro al año, ¿y qué tal? Pues orando, buscando la voluntad de Dios. Digo, oye, ese sí que está escondido. 1 año buscando eso, se le perdió a ese tipo, no lo encuentra más nunca. No, ¿por qué? Para uno encontrar, establecer la voluntad de Dios, aquí está la receta. Pero observen ustedes que hay un choque entre la entrega y la actitud del mundo, que vamos a ver más adelante en qué consiste eso. Ahora, en este pasaje está el corazón de una vida cristiana estable. En la mayordomía cristiana, el punto de partida es la entrega total de la vida a Dios en el altar. El punto de referencia de la mayordomía cristiana es el altar. Yo me encuentro personas por ahí que quieren, Gerardo, quisiera que me ayudara porque yo siento un llamado, pero no sé, y quisiera estudiar, pero no sé, y se rompen la cabeza si van a ser misioneros en China o si van a hacer esto. Lo otro. No, mira, no es preocupación ni obligación tuya pensar qué vas a hacer con tu vida. Si vas a ser misionero, si vas a ser un pastor, si vas a hacer esto, si vas a hacerlo. Esa no es ocupación tuya. Tu obligación cristiana es ponerte en el altar de Dios y dejar que Dios escoja lo que Él quiera. O sea, algunas personas cuando viene, por ejemplo, un misionero del Tibet y pone todas sus vistas y todas sus películas y todas sus cosas, enseguida hay gente que quiere irse para el Tibet. O gente que dice, pero ¿sabes lo que es este hombre sufriendo allá en el Tibet y yo aquí, mira, comiendo jamón tan tranquilo aquí en Gabá? Y entonces le entra como un complejo de culpa. ¿Saben por qué? Porque yo puedo ver la película que sea del misionero que está sufriendo en el y no me pasa nada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tengo lo que yo llamo ubicación espiritual. Y cuando tú tienes ubicación espiritual, tú puedes oír a las historias que sean. Yo me llevara por la gente, yo me tendría que partir en 1000 pedazos. Porque yo tú lo que dices, Gerardo, aquí usted debiera quedarse, usted nos hace mucha falta, usted puede ser muy útil. Ay, qué bueno, gracias al Señor. Yo una vez era pastor de una iglesia pequeñita, de gente con inmigrantes con muy poca educación. Carmita los enseñó a leer a algunos de ellos. Y llegó un psiquiatra amigo mío, bautista él, y cuando me vio de pastor allí en ese lugar remoto, me dice, Gerardo, tú estás desubicado. Tú eres un motor de 8 cilindros y aquí nada más estás usando 2. Pero ese es un halago para el ego, ¿verdad? Y venido de un psiquiatra, pues todavía más. Pero ¿por qué no me creó a mí ninguna angustia, ningún problema, ni nada de eso? Pues sencillamente yo sabía cuántos cilindros yo tenía. O sea, él no me descubrió algo. Yo sabía quién yo era. Pero yo sabía quién era el dueño del motor. Y yo sabía que el dueño del motor también sabía cuántos cilindros tenía el motor. Y si nada más le daba la gana de usar 2, pues chico, para eso es de él. Que use 2, que use medio cilindro, que use 4. ¿Te das cuenta cuando no hay ansiedad? No hay ansiedad cuando tú te pones en el altar. Y al ponerte en el altar, tú sabes que Dios está usando lo que Él quiere usar. No es ocupación mía, no es responsabilidad mía determinar qué voy a hacer en la vida, ni dónde lo voy a hacer. Mi responsabilidad es ponerme en el altar. Y al ponerme en el altar, Dios sabe que me entrego todo. Y cuando dice vuestros cuerpos, significa totalidad de la vida. En el pensamiento bíblico, el hombre
es una unidad absoluta. No hay división. No es el pensamiento del mundo griego, donde el cuerpo era malo y el alma era buena. No hay esa dicotomía. Hay una unidad. Cuando tú la pones en el altar de Dios, Dios va a utilizarlo. Y la tranquilidad de mente y de espíritu y de paz viene cuando uno sabe que está donde Dios quiere que uno esté, haciendo lo que Dios quiere que uno haga y haciéndolo como Dios quiere que uno lo haga. O sea, hay gente que puede hacer más que yo, hay gente que puede hacer menos que yo, pero Dios no espera de mí ni más de lo que yo puedo, ni menos de lo que yo puedo. Entonces, la quietud viene cuando tú sabes que te pusiste en el altar del Señor. Y de ahí Dios se va a servir. Pero hay personas que desarrollan la ansiedad, piensan que por ser carpinteros y asistir a la iglesia, pues no están sirviendo a Dios, que el que está sirviendo a Dios es aquel que está por allá. Igual que la división que hacen algunos de la vida espiritual y de la vida secular. Pues piensan que yo, porque estoy dedicado todo mi tiempo al servicio de la iglesia, piensan que yo estoy sirviendo al Señor y el mecánico, el carpintero, el abogado, el médico, pues está en el mundo secular. No es así. Los cristianos no tenemos un mundo secular y un mundo sagrado. Los cristianos no tenemos la vida secular y la vida espiritual. Nosotros tenemos una sola vida. Y Dios nos coloca donde Él quiere colocarnos. O sea, el mecánico, el carpintero, o el albañil, o el abogado, o el médico, o el maestro, o el que está de misionero en el Himalaya, si se ha puesto en el altar de Dios, está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y lo que nosotros recibimos, o sea, el dinero que yo recibo, no es más sagrado que el dinero que recibe un carpintero. Porque viene de la misma mano. Si uno ha hecho la oración, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. O sea, los cristianos no estamos uno en el mundo secular y otro en el mundo religioso o sagrado. Estamos en un solo mundo, Dios tiene un solo mundo. ¿Dónde viene la quietud? En respuesta a este versículo. Cuando yo entrego mi vida y la pongo en el altar, y de ahí Dios se va a servir. Y algunos los va a llevar a un lugar, otros los va a llevar a otro lugar, unos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra cosa. Más adelante, al final, nosotros vamos a darnos cuenta cómo uno verifica si está o no está en el altar. Porque esa es otra de las cosas que le crea ansiedad a alguna gente cristiana. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiera? Bueno, hay criterios bíblicos categóricos para uno poder responder a eso. Y eso lo vamos a descubrir al final si ustedes aguantan hasta allá. Ahora, fíjense. La experiencia de la voluntad de Dios, el poder escuchar su voz, el poder discernir su voluntad, tiene como un prerequisito el cambio de mi mente, mi nueva mente. Los que leen el Nuevo Testamento y lo leen con un análisis, con un ojo crítico, analítico, que es como se tiene que leer la Biblia. O sea, la gente piensa que memorizar la Biblia es la gran cosa. No. Bueno, esa era un patrón del mundo judío. En el mundo judío la memorización era fundamental, porque ellos lo que tenían era una tradición oral. Nosotros tenemos una tradición escrita. Por lo tanto, para nosotros la memorización no tiene la misma importancia. Claro, es bueno. Por ejemplo, yo desde que empecé hace no sé cuántos años tengo la costumbre de memorizarlo todo. Yo puedo predicar citando una serie de pasajes bíblicos completos sin leerlos en la Biblia. O sea, yo en muchos casos predico sin Biblia en la mano, que a alguna gente no le gusta. Por ejemplo, yo estuve una vez en Quito, aquí hay ecuatorianos, no ha llegado ninguno todavía aquí, ¿verdad? Pues yo estaba en Quito una vez en una iglesia, en la iglesia que está relacionada con la emisora que hay allí en Quito, con HCJB, y estaba en una iglesia donde tenían varios servicios en la mañana.
Entonces yo prediqué el primer servicio sin tener Biblia. Yo podía repetir los pasajes de memoria. Y en el segundo culto hice lo mismo y ya parece que el pastor no aguantó. Y amigo mío de muchos años me dice, mira Gerardo, aunque tú no la leas, pero la próxima vez que subas al púlpito sube con una Biblia y la abres. Después si tú quieres la lees o no la lees, pero la gente necesita ver que tú subes con la palabra de Dios. Y va, pues está bien, eso no es problema. Y entonces pues me conseguí una Biblia y en la próxima vez abrí la Biblia. Entonces hay como una especie de descanso, te das cuenta. Pero no, la Biblia es lo mismo leída que memorizada. ¿Por qué yo la memorizo? Porque me gusta y no me gusta depender mucho de cosas escritas. Pero en nuestra tradición lo importante no es memorizar la Biblia, lo importante es integrarla. Lo importante es integrarla. El problema de alguna gente es que la memorizan, pero no la integran. Y para que funcione, uno tiene que fundirla en la psiquis. La mente es fundamental en el Nuevo Testamento. Ustedes han oído algunas personas decir, yo no creo con esto, creo con esto. Nunca han visto personas hacer eso en algunos lugares y creen que están diciendo la gran cosa. Yo no creo con esto, yo creo con esto. Esa es una estupidez. Eso es absurdo, porque con esto no se cree, chicos. Porque esto que está aquí, el corazón, eso lo que hace es bombear sangre, pero no piensa, el corazón no piensa, lo que piensa es esto. Y cuando uno cree, no es una función emotiva, es una función intelectual. Creer es una función intelectual. Por eso es que algunas gente sienten mucho, pero nunca saben lo que Dios quiere. Porque Dios no habla a este músculo, Dios habla aquí, y aquí habla el diablo. Y observen ustedes que para la experiencia de la voluntad de Dios, según este pasaje, ¿qué es lo que tiene que haber? Una renovación de la mente. A menos que haya renovación de la mente, no puede haber comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque la mente perdida, la mente mundana, la mente que cayó de la gracia de Dios, perdió la comunicación. Y para que pueda volver esa comunicación tiene que haber renovación de la mente. Mi mente tiene que ser renovada, mi manera de pensar. Ahora, ¿cuál es la mecánica de esto? Fíjense. Y después ustedes tienen, cuando se acabe la primera sesión, antes del café, ustedes pueden hacer las preguntas para revisar cualquier cosa que yo haya dicho y no la haya dicho claro. Fíjense ustedes, sin una nueva forma no hay comunicación con Dios. Y sin cambio de mente no hay nueva forma. Vamos a tratar con la estructura de este versículo. Vamos a tratar de disectarlo. Aquí hay 4 palabras que son fundamentales en estos versículos. Número 1, la palabra conforméis. Número 2, la palabra reformaos. Número 3, renovación. Y número 4, entendimiento. Esas 4 palabras son fundamentales. A menos que uno las entienda y trabaje con ellas, el versículo no funciona. La primera palabra, conforméis, viene de una combinación de 2 raíces griegas que significan unión y forma. Es decir, fundir eso. Ahora, hay 2 palabras para forma que se usan aquí en este pasaje. Una es forma interior y otra es forma exterior. La primera palabra, conforméis, significa forma de adentro. Otra significa forma de afuera. La de no conforméis a este siglo, conformarse ahí es forma, pero forma de afuera. Ahora, cuando dice que no te conformes a este siglo,
esta es una traducción que puede mejorarse con otra. Porque al decir no os conforméis a este siglo, parece como que el verbo está usado en forma pasiva. Pero hay una traducción que a mí me satisface más, y es la que lo pone en otra forma, en una forma activa. Porque aquí da la impresión de que yo me ajusto al mundo, porque este siglo aquí es mundo. Pero la idea del versículo no es esa. La idea del versículo, en otra traducción que para mí es mejor, es que yo no soy el que tomo la iniciativa de acomodarme a esta sociedad, sino que esta sociedad trata, o es la que toma la iniciativa de obligarme a mí a conformarme a esta sociedad. Una manera en que se expresa el versículo es: no permitáis, y esta es otra traducción, no permitáis que el mundo os exprima o que el mundo os conforme a su forma. Es decir, nosotros los cristianos no tomamos la iniciativa de aceptar los patrones de este mundo. Este mundo trata de imponer sus patrones sobre nosotros. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, una cosa que ha penetrado mucho en la iglesia y ahora es una cosa común, que hasta hace algunos años eso era disparate. Pero ahora usted oye muchachos y muchachas de la iglesia y preguntas, llegas a la iglesia y a los 6 meses viene, oye, ¿cómo está María? No, pues María está viviendo, se mudó para tal lugar y está con su novio. Y antes no era así, ¿tú entiendes? Antes tenía que haber un noviazgo, tenía que haber una fiesta entre las dos familias para celebrar el noviazgo y luego el matrimonio. Ahora no, porque la sociedad moderna ha desarrollado la costumbre de probar para ver si se pueden casar o no. Y ahora pues pasan 6 meses juntos, 1 año juntos, y entonces deciden si son compatibles o no, y entonces se casan o no se casan. Y eso empezó primero en la sociedad no cristiana, pero ya eso se coló en la sociedad cristiana y ahora es así. Y hay padres que me lo han dicho a mí, francamente, por ejemplo. Un papá me ha dicho, no, porque los padres se fueron de vacaciones y la hija quedó en la casa, pero se quedó en la casa con el novio. Y el papá, pues, no pasa nada. Cuando yo he conversado con él, no sobre eso, pero sobre costumbre y eso, dice, no, yo, lo que ella haga en la calle, eso no es asunto mío. Aquí en la casa no puede. Pero cuando ellos se van de la casa, es lo más común. Antes eso era solamente en gente que no estaba en la iglesia, pero ahora la iglesia, en muchas iglesias ya eso se ha aceptado como una cosa natural y piensan que es así. Pero fíjense ustedes lo interesante. Yo no sé las estadísticas aquí, pero en Estados Unidos, en las estadísticas de divorcio, el índice de divorcio en los que probaron es mayor que en los que no probaron. O sea, los que estuvieron 1 año juntos, como se dice en algunos lugares, ¿no? En Suecia ya eso es legal. Usted puede estar, los dos estados son estados legales. O sea, los suecos, ustedes saben que hacen cosas, nos llevan ventaja a mucha gente, ¿no? Entonces, pero en Estados Unidos, por ejemplo, entre la gente que estuvo 1 año juntos, cuando se casan, porque creen que ya se conocen bien, son compatibles, bueno, el índice de divorcio entre esa gente es mayor que el índice de divorcio en los que no hicieron eso, en los que contrajeron matrimonio legalmente. Y es sencillamente porque hay un elemento quizás de misterio involucrado en el que parece que no se conocían mucho. Pero el mundo lo que trata es, la manera en que yo explico esta idea, para no hacerla quizás muy abstracta, ustedes se dan cuenta cuando en la carretera hay 4 vías y entonces están trabajando en 3 y ponen unos obstáculos y van cerrando la carretera hasta que queda una sola vía. La idea de este versículo es esa, que el mundo trata de poner barreras
para reducirnos a nosotros a esa sola línea de conducta. Pero la otra palabra que ustedes encuentran aquí, la de reformaos, es también forma, pero forma interior. La palabra que se usa aquí es forma interior. O sea, en la primera el término griego es esquema, pero en la segunda el término griego es morfo. Esquema y morfo se pueden traducir ambas palabras al castellano por forma. La diferencia está, y aquí es donde vienen algunos de los problemas de traducción, que para nosotros forma es exterior, pero es porque no tenemos dos palabras. Pero en el griego hay dos palabras, una es esquema y otra es morfo. Esquema es forma de afuera y morfo es forma de adentro. Ahora, ¿cuál es la combinación que hace el apóstol aquí? ¿Cuál es la manera en que uno puede resistir a que el mundo le dé la forma exterior a uno? Y es algo que no sabían los que fundaron el monasticismo, y por eso el monasticismo fue un fracaso. Porque lo que dice aquí el apóstol, para uno resistir la presión de afuera, hace falta renovar la forma de adentro. Porque los cristianos no resistimos la presión del mundo apuntalando la forma externa. Resistimos la presión del mundo apuntalando a la forma interna. Ahí es donde está el error, por ejemplo, de la gente que ve en el cristianismo como apariencia, como algo exterior. La iglesia, que tú no te puedes cortar el pelo, que tienes que usar el vestido largo, que tienes que hacer esto, que tú no te puedes usar maquillaje, que no puedes usar prendas. Entonces tratan de combatir al mundo con algo exterior. Eso no funciona. Eso no funciona, porque la procesión va por dentro. Lo que hace que uno resista la forma de afuera es si uno reforma lo de adentro. Lo que me cuida a mí no es no mirar. Alguna gente pues piensa que yo soy mundano porque yo celebro la belleza femenina. Y yo sé que hay algunos predicadores que dicen que el Señor cuando lo salvó, les puso colirio en los ojos. Bueno, ese colirio no me lo han puesto a mí todavía. Yo sé distinguir en lo que es una muchacha fea y lo que es una muchacha linda. Claro, a la fea no se lo digo, le celebro quizás el vestido, los zapatos, porque pobrecita no le voy a decir que es fea, ¿no? ¿Te das cuenta? A algo le puedo celebrar. Pero si es linda, es linda. ¿Te das cuenta? O sea, por eso a mí me gusta citar el caso de los dos monjes Shaolin, que expresa esto. O sea, en la cinta lo tienen que haber oído 1000 veces ya. Pero eso para mí es interesante y explica bien esto. O sea, dos monjes para los que no lo han oído. ¿Ves? Y los que lo han oído, pues como no tienen buena memoria, a lo mejor se les olvidó. Pero los dos monjes Shaolin que van caminando en el desierto llegan a un río y hay una muchacha muy linda que está en la orilla, quiere cruzar pero no se atreve porque no sabe si el río está hondo o no está hondo. Entonces uno de los monjes la cargó. Cruzaron el río y la puso en la orilla del otro lado y siguieron caminando. Pero los monjes Shaolin no se suponía que tocaran una mujer. Y cuando iban caminando ya poco tiempo, le dice el monje al otro, dice, te contaminaste, te ensuciaste. ¿Y por qué? Porque cargaste a esa mujer. Y dice, no, yo no tengo problemas con esa mujer. Tú sí tienes problemas con esa mujer. Porque yo la cargué y la puse al otro lado y allí la dejé, pero tú todavía sigues con ella. ¿Ves? El problema no está en lo de afuera. ¿Te das cuenta? Y yo, donde quiera, pues, una vez estoy comiendo una comida de iglesia y hay una muchacha muy linda sentada en la mesa conmigo y yo no sé qué es lo que hice y la muchacha dice, ay, usted tiene el mismo gusto de mi esposo. Y yo le dije, sí, lo que pasa es que él llegó primero. Pues claro que si tú crees que yo hubiera llegado primero sería esposa de él. No seas bobo, chico. Sería esposa mía, ¿tú entiendes? Entonces la muchacha se sorprendió porque no esperen que un pastor diga eso. Pero yo hago eso aún delante de Carmita, porque Carmita sabe que yo tengo buen gusto, por eso me casé con ella. Así que es un halago para ella, ¿tú entiendes? Si yo tuviera un mal gusto, diría, esto no sabe. No, pero ya sabe que tener buen gusto y casarme con ella es un halago para ella.
los valores están adentro, no están afuera. ¿Te das cuenta? Los valores están dentro, no afuera. Lo que uno tiene que reformar es lo que está adentro. Ahora, ¿cómo se reforma? ¿Cómo es que se reforma la conducta? Pues la conducta se reforma, según este pasaje, con la renovación del entendimiento. ¿Y qué es renovar aquí? Hay más de una palabra para nuevo en el Nuevo Testamento. Una palabra para nuevo en el Nuevo Testamento puede hacer aquello que tiene frescura, aunque sea viejo cronológicamente, la frescura que conserva lo hace nuevo. Pero el otro concepto de nuevo es aquello que nace, aquello que empieza, aquello que no existía. Ahora, cuando se ve aquí, y si ustedes van, por ejemplo, a 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el nuevo, sin embargo, se va renovando. La palabra que se usa aquí para nuevo, anakanosis, se diferencia de otra palabra griega, neos. Neos tiene que ver con edad, con lo que tiene poca edad. Nuevo porque es reciente. La otra palabra tiene que ver nuevo con la calidad, con lo que es fresco. Entonces, a lo que se refiere la renovación de la mente, y por eso es posible que se ocurra en una persona de 10 años, de 20 o de 40, porque no tiene que ver con edad, tiene que ver con frescura, es renovar, es darle a la mente el frescor de aquello que es nuevo. Y la renovación de la mente es lo que produce la transformación de la conducta. O sea, este es un criterio que, a pesar de que es del siglo I, es lo que la psicología moderna luego descubrió. ¿Cómo es que uno puede inhibir las consecuencias? Que uno de los problemas de la sociedad moderna es que piensa que puede embarcarse en cualquier conducta inhibiendo las consecuencias, pero eso es falso. La única manera que se inhibe una consecuencia es neutralizando la conducta. Y el gran problema de nuestra sociedad es que piensa que puede comportarse de cualquier manera y evitar las consecuencias. Es una de las cosas que hay, por ejemplo, en la crianza de los hijos hoy, que los padres le sacan las castañas del fuego a los muchachos y no les permiten experimentar que la conducta tiene consecuencias. ¿Te das cuenta? O sea, para cada cosa, pues yo acabo de atender a una familia pastoral, que la niña, la hija, 16 años, pues con un muchacho de la iglesia se enamoraron y quedó en estado la muchachita. Bueno, en algunos lugares pues le dicen, pues no se preocupe mi hija, usted da luz y yo le cuido al muchachito, usted sigue en la escuela, usted sigue esto, no pasó nada. No, estos padres, la escuela la tienes que interrumpir y el mundo se te va a cambiar y tienes que hacerte cargo y responsable de lo que ha ocurrido. Ahora, si la niña no tiene la experiencia de la consecuencia, si sencillamente lo que va a tener es nada más que un problemita de 9 meses, y a los 9 meses el muchachito nació y desaparece el muchachito, y la niña empieza a vivir como... No. La persona tiene que saber que la conducta tiene consecuencias. Entonces, Pablo aquí lo que está diciendo es que para cambiar la conducta hay que cambiar la mente. Y eso es lo que la psicología moderna ha descubierto. Puesto en una cápsula, ¿cuál es el proceso, la mecánica? Pues empieza en una idea. Esta consecuencia que hay aquí es resultado de esta conducta. Esta conducta es resultado de esta actitud. Esta actitud es resultado de este sentimiento. Y este sentimiento es resultado de esta idea. Yo quiero resolver esta consecuencia.
donde tengo que trabajar es donde se origina la conducta que produce la consecuencia. No se puede alterar la consecuencia sin alterar la manera de pensar. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí dice que para uno poder transformar su vida, para uno poder resistir la presión de este mundo que nos rodea, tiene que haber una renovación de las ideas. Y aquí es donde yo creo que fallan muchas iglesias, que no forman a su gente, no le dan la mente nueva, no le dan los elementos de juicio y hacen responsable a todo el mundo. Por ejemplo, la culpa de todo, ¿quién la tiene siempre? Bueno, en el psicoanálisis, para Freud, la culpa la tenía cualquier persona menos el individuo. Te cuenta la mamá, cómo lo crió, el tío que tenía borracho, ¿tú entiendes? El papá que le gritaba y tantísimas cosas. Y en la iglesia, ¿cuál es el Freud de los cristianos? El diablo. Lo que Satanás, el diablo lo hizo, ¿tú entiendes? Este lo hizo. Y la culpa siempre se le echa a otra gente, ¿te das cuenta? Un caso que yo cuento es que del muchacho de la iglesia donde yo fui pastor y le fue infiel a la esposa. Y vino todo desbaratado a la oficina mía, todo quebrantado. Y entonces cuando, ¿qué pasa? Dice, no, pastor, que usted sabe que Satanás. Digo, no me meta a ese señor en la conversación, chico. Cada vez que a mí la gente mete al diablo, yo me enfogono con eso. Y yo le tengo hasta lástima al pobre diablo, cara. Yo me imagino a veces al diablo que allá hasta dice, no, que Satanás dice, pero el diablo conversa con sus demonios y dice, chico, pero ¿de qué habla este tipo? Si tú sabes, nosotros somos malos, pero en ese caso no tuvimos que ver, pues nosotros estábamos en otro lado cuando lo estaba haciendo. Digo, no me meta al diablo que esto. Dice, pero pastor, ¿usted no cree en el diablo? Digo, mira, que yo creo en el diablo, no creo en el diablo, no es relevante esta conversación. ¿Quién lo hizo, tú o el diablo? No, fui yo. Pues sea hombre, acepte la responsabilidad, no la comparta con el diablo. Al no enseñarle a la gente responsabilidad personal, al atribuirlo siempre a fuerzas ajenas. Yo he dicho tantas veces que yo le doy un premio al diablo que me haga hacer lo que yo no quiero hacer. Ni Dios me puede obligar a mí a hacer lo que yo no quiera hacer. La última palabra en mi conducta no la tiene ni Dios, ni el diablo, ni la televisión, ni el mundo, ni la sociedad, ni los demonios. La tengo yo. Yo tengo la última palabra. Ahora, ¿se puede probar eso con la Biblia? Claro que sí. ¿Han leído ustedes en la Biblia cada uno dará a Dios razón de sí? ¿Leyeron eso? ¿Cuál es la implicación lógica de ese versículo? Para Dios poder decir cada uno dará a Dios razón de sí, ¿cuál es la implicación moral, la implicación ética de ese versículo? Piensen que pensar no duele. Pues si Dios me va a pedir a mí cuentas de mi conducta, ¿quién es el que tiene control de esa conducta? Yo. ¿Cómo me puede pedir a Dios mí? ¿Cómo puede pedirme a Dios razón de mi conducta cuando la culpa la tiene el diablo? Chicos, que le pida cuentas al diablo, no a mí. Yo soy una víctima del diablo. A mí lo que me debe coger es lástima a Dios. No castigarme, chicos, no condenarme. Es decir, que después que el diablo me friega, también me vas a fregar tú, chicos. ¿Es claro el concepto? No, eso le pasa entonces como al tipo ese que le dijeron, chicos, mira, el que no goza aquí, a la gloria no va, lo friegan aquí y lo friegan allá. Por lo menos goza en uno de los dos lugares, ¿tú entiendes? Si no tienes para ir a la gloria, por lo menos diviértete aquí. No, la responsabilidad de la conducta es mía. Para yo modificar mi conducta, ¿qué es lo que tengo que modificar? Mi manera de pensar, mis valores. ¿Qué es lo que yo le explico a la gente? Yo tengo un sistema de valores que es el que determina mi conducta. Y cuando tú le das la analogía más clara que hay actualmente del cerebro es un ordenador. Yo tengo un hijo, bueno, dos de los hijos son los que me asesoran en asuntos de computación,
Pues yo de eso, para mí un ordenador es una máquina de escribir glorificada, ¿no? No es más que eso. Entonces mis hijos me asesoran y a veces yo llamo al que más sabe de esto porque ese es su trabajo, ¿no? Y le digo, mira chico, es que tú haces cosas aquí que yo no sé. Dice, papi, eso no hace cosas por su cuenta. Tú eres el que te equivocaste. No, que este aparato no funciona. No, papi. Las computadoras, que es como le dicen allá, no se equivocan. Tú eres el que te equivocas. Porque eso está armado de una manera que no me metiste el dedo donde no tenías que meterlo. Porque a veces se me desarma el programa y yo no sé qué es lo que ha pasado y tengo que llamarlo. Y dice, en algún lugar tú apretaste una tecla que desarmó todo este asunto. Entonces, el cerebro es la mejor analogía de una computadora. Porque el cerebro no piensa. Quien piensa es la mente. El cerebro lo que hace es procesar la información que la mente le da. Y por eso es que la Biblia habla de la renovación de la mente. Porque miren cuál es la combinación. La mente programa al cerebro y el cerebro está conectado con el sistema inmunológico. Y por lo tanto, la manera en que uno piensa sana o enferma. La manera que uno piensa debilita o fortalece. La manera que uno piensa le da a uno constancia o inconstancia. La manera que uno piensa lo fracasa o lo triunfa. Pero el principio está en la mente. Yo me reuní con un investigador del Hospital Jackson de Miami, que es el hospital de la Universidad de Miami, y nos dijo al grupo que estábamos reunidos con él, en aquel momento que el 85% de las enfermedades eran autoinducidas. Eso significa que son enfermedades que no tienen un origen orgánico, que tienen una expresión orgánica, pero tienen un origen psíquico, la manera en que uno piensa. En psicología se dice que lo que es real para una persona es real en sus consecuencias, que es un concepto bíblico antiquísimo. ¿Han leído ustedes en la Biblia cómo es el hombre en su corazón, así es él? ¿Han leído ustedes en la Biblia el mal que yo temía, ese me ha venido? Eso lo ha descubierto la psicología ahora, pero es antiquísimo. Eso es parte del ser humano. La mente es el centro de control de la conducta. Y por eso es que en este versículo es tan importante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué ustedes ven a cada rato escándalos de líderes de la iglesia, enredados en las patas de los caballos? ¿Por qué? ¿Porque el diablo es malo? No, no es porque el diablo es malo, sino porque ese individuo no se ha dedicado a nutrir su mente, a fortalecer su mente, a darle a su cerebro órdenes, instrucciones precisas para que hagan lo que uno tiene que hacer. Y eso es lo que significa este versículo, la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, entonces, la conducta va a cambiar cuando se renueva la mente. Renovación del entendimiento. Por eso es tan importante la educación bíblica. Por eso es tan importante enseñarle a la gente los recursos que hay en la fe cristiana. Yo espero que sea claro hasta aquí, pero después del café ustedes tienen el derecho a preguntar. Ahora, fíjense, vamos a trabajar con algunas definiciones de la palabra mente. ¿Qué es la palabra? En el Nuevo Testamento es la palabra nous. Se puede transliterar por N-O-U-S. Miren ustedes lo que dice aquí este autor, una obra, el autor se llama Trench, y miren la definición que él nos da de la renovación. La gradual conformación del hombre más y más a ese nuevo mundo espiritual al que él ha sido introducido y en el cual ahora vive y se mueve. La restauración de la imagen divina y en todo esto, lejos de permanecer pasivo, de ser un colaborador con Dios.
O sea, la renovación es el cambio gradual que se va dando de la persona al modelo que tiene en Dios, al modelo que tiene en Jesucristo. O sea, el modelo nuestro es la persona de Jesucristo. Y la renovación de nuestra mente es el cambio, que es un cambio gradual, no es un cambio de golpe, aunque parece en algunos casos ser así, que se va dando para ir conformándonos a los valores cristianos. Y cuando tú nutres tu mente de valores cristianos, tu conducta tiene que ceder. Pero la conducta cede cuando es de afuera, por ejemplo, gente cristiana que son casi policías. Por ejemplo, yo nunca he sido policía en la iglesia, yo nunca me fijo y me dicen, no, que mire, que fulano, que como vino, que como vino. No, no. Porque hay gente que son policías, ¿no? Que si la mujer vino con la ropa así, que si vino con la ropa de manera, que si se vistió de esta forma, se vistió de la otra. No, mira, tú le puedes poner un uniforme, pero tan pronto tenga la oportunidad. Usted no ha oído con algunas personas que dicen, pero oye, ¿cómo es posible que cambió de la noche a la mañana? No, miren. Esa persona es lo que dice, hay un hombre que dice que la persona es honesta hasta que tiene la oportunidad de ser deshonesta. Cuando yo vi la primera vez que yo estaba en Estados Unidos, yo veía que las tiendas esas grandísimas, porque yo estaba acostumbrado a las tiendas que tenían un mostrador, ¿tú entiendes? Y todas las cosas estaban del lado acá del mostrador. Y para tú cogerlas tenías que el dependiente dártelas. Y cuando yo veo la primera vez esas tiendas abiertas así, yo decía, oye, pero esta gente es honesta, chico, mira cómo está todo ahí y nadie se lo roba. Pero luego descubrí que había una cantidad de cámaras escondidas, muchachos. Y hay gente que tú crees que nadie está viendo y cuando van a salir, muchachos, los aparatos que te llevas tienen unos códigos que hacen sonar una campanita en la puerta. Tú pasas ahí, se pierde el secreto. A veces, ¿saben quién es honesto? Honesto es el que tiene la oportunidad de ser deshonesto y no lo es. Mientras tú estás vigilado por 4 diáconos, muchacho, claro que sí, que tú eres un muchacho San Francisco de Asís. ¿Tú entiendes? No. La renovación de adentro es lo que lo cuida a uno afuera. ¿Por qué yo no hago ciertas cosas? En el trabajo mío, yo podría haberle sacado, yo tengo amistades que tienen mucha plata y que son, como dicen en inglés, spooky. O sea, que son de esta gente que son misteriosas, ¿tú entiendes? Que tú le hablas de que, hermano, he estado anoche, yo no sé, no podía dormir y el Señor me lo trajo a usted a la mente y he estado orando por usted toda la noche. Mentira, tú te dormiste a las 7 de la noche y no has orado por él ni has pensado en él, ¿tú entiendes? Pero como el tipo es de estos que les gusta esas cosas, los escalofríos y las vibraciones, y eso, tú le dices, hermano, yo anoche he tenido una carga por usted y ¿tú entiendes? Y muchacho, le sacas la plata. Yo he trabajado con cantidad de mujeres en situaciones vulnerables, que uno sabe dónde están los códigos y cree que le estoy haciendo un favor. ¿Qué es lo que lo cuida a uno? Lo que lo cuida a uno no es la vigilancia de afuera, no es la falta de oportunidad, es los valores que uno tiene adentro. O sea, el policía hay que llevarlo por adentro, no por afuera, ¿tú entiendes? Porque yo sé que los policías españoles no, pero los americanos se compran, ¿te das cuenta? Y hay una cantidad de policías presos ahora en Miami, ¿tú entiendes? Porque se metieron en drogas y se metieron en cosas. No, el policía hay que tenerlo por afuera, no, por adentro. La transformación del entendimiento. Vamos al cafecito y entonces trabajamos un poquito más con la idea de la mente. Al café o no sé qué cosa toman ustedes, yo tomaré agua porque figúrate.